Ciclos de vida. Ciclos de vida más largos. Existe un marcado ritmo estacional en la vida de muchas plantas y animales longevos, especialmente en su actividad reproductiva. Un periodo de reproducción una vez al año. Como se ve en esta figura que representa la historia de vida simplificada de una especie heterópara que se reproduce estacionalmente una vez al año. La muerte tiende a no ocurrir de manera predecible después de un tiempo dado, aunque a menudo se observa una disminución de la reproducción hacia la senescencia. El apareamiento o la floración de las plantas suele desencadenarse por la duración del fotoperiodo, la fase de luz en el ciclo diario de luz y oscuridad, que varía continuamente a lo largo del año y por lo general asegura que las crías nazcan, los huevos eclosionen o las semillas maduren cuando es probable que los recursos estacionales sean abundantes. En las poblaciones de especies perennes, las generaciones se superponen y los individuos de distintas edades se reproducen uno al lado del otro. La población se mantiene en parte por la supervivencia de los adultos y en parte por los nuevos nacimientos. Un estudio del carbonero común, Parus major, por ejemplo, mostró que de 50 huevos que fueron puestos por una población reproductora de 10 aves en una temporada, solo 30 crías sobrevivieron para llegar a estar completamente desarrolladas y solo 3 de ellas sobrevivieron hasta la edad adulta. Sin embargo, a estas 3 aves de un año se unieron en este segundo año otras 5 aves de entre 2 y 5 años, las sobrevivientes de las 10 del año anterior. En las regiones ecuatoriales húmedas, por el contrario, donde hay muy poca variación estacional de temperatura y precipitaciones y casi ninguna variación en el fotoperiodo, encontramos especies de plantas que están en flor y fruto durante todo el año y especies de animales en continua reproducción subsistiendo con este recurso. Como podemos observar en esta imagen, donde vemos una especie heterópara que se reproduce continuamente durante todo el año. Hay varias especies de higos, ficus, por ejemplo, que dan fruto continuamente y forman un suministro de alimento confiable durante todo el año para aves y primates. En climas más estacionales, los humanos también se reproducen de manera inusual continuamente durante todo el año, aunque muchas otras especies, por ejemplo las cucarachas, lo hacen en los ambientes estables que los humanos han creado. Otras plantas y animales pueden pasar casi toda su vida en una larga fase no reproductiva, juvenil, y luego tener un estallido letal de actividad reproductiva. En esta imagen vemos representada a una especie semélpara que pasa varios o muchos años en una fase juvenil, pre-reproductiva, seguida de un estallido de reproducción, seguido a su vez por su muerte inevitable. Vimos tal semélparidad antes en plantas bienales, pero también es característica de algunas especies que viven mucho más de 2 años. El salmón del Pacífico es un ejemplo típico. Los salmones se reproducen en los ríos, pasan la primera fase de su vida juvenil en agua dulce y luego migran al mar, a menudo viajando miles de millas. Al llegar a la madurez, regresan al arroyo en el que nacieron. Algunos maduran y vuelven a reproducirse después de solo 2 años en el mar. Otros maduran más lentamente y regresan a los 3, 4 o 5 años, en el momento de la reproducción. La población de salmón se compone de generaciones superpuestas de individuos, pero todos son semilleros, ponen sus huevos y luego mueren. Su ataque de reproducción es terminal. Hay ejemplos aún más dramáticos de especies que tienen una vida larga, pero se reproducen solo una vez. Muchas especies de bambú forman densos clones de brotes que permanecen vegetativos durante muchos años.
en algunas especies hasta 100 años. Toda la población de brotes florece simultáneamente en una orgía suicida masiva. Incluso cuando los brotes se han separado físicamente entre sí, las partes aún florecen de forma sincrónica. Sin embargo, los organismos de especies longevas que tienen la misma edad no tienen necesariamente el mismo tamaño, especialmente en los organismos modulares. Algunos individuos pueden ser muy viejos, pero su crecimiento y desarrollo han sido reprimidos por los depredadores o por competencia. La edad entonces es a menudo un factor de predicción particularmente pobre de la fecundidad. Un análisis que clasifica a los miembros de una población según su tamaño en lugar de su edad suele ser más útil para sugerir si sobrevivirán o se reproducirán. Un ejemplo de este tipo de estudios se representa en esta figura. Vemos el efecto de la edad de la planta, años, y el tamaño de la planta, medido por el área foliar, sobre la probabilidad de que los brotes de Rhododendron japonicum entren en su fase reproductiva. Las relaciones se han suavizado mediante una técnica estadística llamada regresión logística. Tenga en cuenta que la probabilidad de reproducción aumenta con el tamaño de la planta en todas las edades. Además, es más probable que los brotes más viejos entren en su fase reproductiva porque tienden a ser más grandes. Sin embargo, a cualquier tamaño dado, la probabilidad de reproducción tiende a disminuir con la edad, lo que hace que la edad en sí sea un predictor mucho más pobre del destino de los brotes que el tamaño. En resumen, de forma general, los ciclos de vida de los organismos varían mucho. Algunos organismos tienen muchas generaciones en un año, otras tienen una sola generación en el año y otras tienen un ciclo de vida que se extiende a lo largo de varios años. Una constante en el diseño de estas historias de vida es que se toman decisiones respecto al manejo de los recursos disponibles en el cuerpo del individuo. Generalmente primero se invierte en el crecimiento y luego en la reproducción, a costa del crecimiento. Hay especies iteróparas que se reproducen varias veces a lo largo de su ciclo de vida. Otras, las semelparas, se reproducen una sola vez y luego mueren. Ahora que ya conocemos que los organismos tienen fases importantes en su vida y que en algunas de estas fases las fuerzas que determinan la abundancia son más significativas, pasemos a examinar el monitoreo cuantitativo de las poblaciones por medio de tablas de vida en el próximo video.